Muy buenos días a todas las personas. Vamos a continuar con este audiolibro, Diálogos con Platón. Capítulo 5. Ión o de la poesía. Sócrates, Ión de Éfeso 1. Sócrates. Salud, Ión, ¿de dónde vienes hoy? ¿De tu casa de Éfeso? Ión. Nada de eso. Sócrates. Vengo de Epidauro y de los juegos de Asclepíos. Sócrates. Los de Epidauro han intuido en honor de su dios un combate de rapsodas. Ión. Así es, y de todas las demás partes de la música. Sócrates. ¿Y bien? ¿Has disputado el premio? ¿Cómo ha salido? Ión. He conseguido el primer premio, Sócrates. Sócrates. Me alegro y ánimo, porque es preciso tratar de salir vencedor también en las fiestas panateneas. Ión. Así lo espero, si Dios quiere. Sócrates. Muchas veces, mi querido Ión, os he tenido envidia a los que oís rapsodas a causa de vuestra profesión. Es, en efecto, materia de envidia la ventaja que ofrece el veros aparecer siempre ricamente vestidos en las más espléndidas fiestas y, al mismo tiempo, el veros precisados a hacer un estudio continuo de una multitud de excelentes poetas, principalmente de Homero, el más grande y más divino de todos, y no sólo aprender los versos, sino también penetrar su sentido, porque jamás será buen rapsoda el que no tenga conocimiento de las palabras del poeta, puesto que para los que le escuchan es el intérprete del pensamiento de aquel, función que le es imposible desempeñar si no sabe lo que el poeta ha querido decir, y todo esto es muy de envidiar. Ión. Dices verdad, Sócrates. Es la parte de mi arte que me ha costado más trabajo, pero me lisonjeo de explicar a Homero mejor que nadie. Ni Metrodoro de Lampsacó, ni Estimbroto de Taso, ni Glaucón, ni ninguno de cuantos han existido hasta ahora está en posición de decir sobre Homero tanto ni cosas tan bellas como yo. Sócrates. Me encantas, Ión, tanto más cuanto que no podrás rehusar al demostrar tu ciencia. Ión. Verdaderamente, Sócrates, merece bien ser escuchados los comentarios que he sabido dar a Homero y creo merecer de los partidarios de este poeta el que coloque sobre mi cabeza una corona de oro. Sócrates. Me congratularé de que se me presente ocasión más adelante para escucharte, pero en este momento solo quiero que me digas si tu habilidad se limita a la inteligencia de Homero, o si se extiende igualmente a la de Hesíodo y Arquílico. Ión. De ninguna manera. Yo me he limitado a Homero y me parece que basta. Sócrates. ¿No hay ciertos asuntos sobre los que Homero y Hesíodo dicen las mismas cosas? Ión. Yo pienso que sí, y en muchas ocasiones. Sócrates. ¿Podrás tú explicar mejor lo que dice Homero sobre estos objetos que lo que dice Hesíodo? Ión. Los explicaría perfectamente en todos aquellos puntos en que hablan de las mismas cosas. Sócrates. Y en aquellos que no dicen las mismas cosas. Por ejemplo, Homero y Hesíodo no hablan del arte divinatorio. Ión. Seguramente. Sócrates. ¿Y qué? ¿Estarás en tu estado de explicar mejor que un buen adivino los que estos dos poetas han dicho de una manera igual o de una manera diferente sobre el arte divinatorio? Ión. No. Sócrates. Pero si fuese divino, ¿no es cierto que si podrías explicar los pasajes en que están de acuerdo
En igual forma, ¿podrías explicar a aquellos en que están en desacuerdo? Ion, eso es evidente. Sócrates, ¿por qué razón estás versado en las obras de Homero y no lo estás en las de Hesíodo ni en las de los demás poetas? Homero trata de distintos objetos que todos los demás poetas no habla principalmente de la guerra, de las relaciones que tienen entre sí los hombres, sean buenos o malos, sean particulares u hombres públicos, de la manera que los dioses conversan entre sí y con los hombres, de los que pasa en el Urano y en el Hades, de la genealogía de los dioses y de los héroes. ¿No es esta la materia que constituye las poesías de Homero? Ión, tienes razón, Sócrates. Sócrates, ¿pero qué? ¿Los demás poetas no tratan las mismas cosas? Ión, sí, Sócrates, pero no como Homero. Sócrates, ¿por qué? ¿Hablan peor? Ión, sin comparación. Sócrates, ¿y Homero habla mejor? Ión, sí, ciertamente. Sócrates, pero, mi querido Ión, cuantas muchas personas hablan sobre números y una entre ellas habla excelentemente, ¿no reconocerá alguno de los demás que efectivamente hablan bien? Ión, sin contradicción. Sócrates, ¿y esa misma persona será que reconozca a los que hablan mal o serán otra distinta? Ión, la misma seguramente. Sócrates, ¿y esa persona no será la que sabe el arte de contar? Ión, sí. Sócrates, y cuanto muchas personas hablan de alimentos buenos para la salud y hay entre ellas una que habla perfectamente, ¿serán dos personas diferentes las que distingan la una al que habla bien y la otra al que habla mal? ¿O bien será una misma persona? Ión, es claro que será la misma. Sócrates, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Ión, el médico. Sócrates, en suma, cuando se habla de un mismo objeto será siempre el mismo hombre el que dará cuenta de los que hablan bien y de los que hablan mal. Y es evidente que si no distingue el que habla mal, no distinguiría tampoco el que habla bien. Se entiende respecto al mismo objeto. Ión, convengo en ello. Sócrates, el mismo hombre, por consiguiente, está en estado de juzgar lo uno y lo otro. Ión, sí. Sócrates, ¿no dices que Homero y los otros poetas, entre quienes se encuentran Hesíodo y Arquiloco, tratan de los mismos objetos pero no de la misma manera, y que Homero habla bien y los otros menos bien? Ión, sí, y nada de he dicho que no sea verdadero. Sócrates, sí, pues, ¿conoces tú a aquel que habla bien? Debes conocer igualmente a los que hablan mal. Ión, así parece. Sócrates, así, mi querido Ión. No podemos engañarnos si decimos que Ión está versando en el conocimiento de Homero, igualmente que en el de los demás poetas, puesto que confiesa que un mismo hombre es juez competente de todos que hablan de los mismos objetos, y que todos los poetas tratan poco más o menos las mismas cosas. Ión, pero entonces, Sócrates, me dirás por qué cuando se habla de cualquier otro poeta no puedo fijar la atención ni puedo decir nada que valga la pena, y en realidad me considero como dormido, porque por el contrario, cuando se me cita a Homero despierto en el acto, presto la mayor atención y las ideas se me presentan profusamente. Sócrates, no es difícil, mi querido amigo, adivinar la razón. Es evidente que tú no eres capaz de hablar sobre Homero, ni por el arte ni por la ciencia, porque si puedes hablar por el arte, estarías en estado de hacer lo mismo respecto de todos los demás poetas. En efecto, la poesía es un solo y mismo arte que se llama poética, ¿no es así? Y él, sí. Sócrates, ¿no es cierto que cuando se abraza un arte en toda su extensión, una misma crítica sirve para juzgar de todas las demás artes? ¿Quieres, Ión, que te explique cómo entiendo esto? Ión, con el mayor placer. Sócrates, gusto mucho en oíros
porque es oír a un sabio. Sócrates. Quisiera mucho que dijeras verdad, Ion, pero este título de sabio solo pertenece a vosotros los rapsodas, a los actores y a aquellos cuyos versos cantáis con respecto a mí. No sé más que decir sencillamente la verdad, cual conviene a un hombre de poco talento juzgarlo, por la pregunta que te acabo de hacer, y ya ves que es trivial y común, como que lo que he dicho está al alcance de cualquiera. Esto es, aquel critica es la misma en cualquier arte que se considere, con tal que sea uno. Tomemos un ejemplo. La pintura en su conjunto no es un solo mismo arte. Y hoy, sí. Sócrates. ¿No hay y ha habido gran número de pintores buenos y malos? Ión, seguramente. Sócrates. ¿Has visto tú alguno que, siendo capaz de discernirlo bien o mal pintado en los cuadros de Poligonoto, hijo de Aglafón, no puede hacer lo mismo respecto a los otros pintores, que cuando se le presentan las obras de estos se duerman, vea embarazado y no sepa qué juicio formar, mientras que cuando se trata de dar directamente sobre los cuadros de Poligonoto o de cualquier otro pintor particular que sea de su agrado, se despierte, preste su atención y se explique con la mayor facilidad. Ión, no, ciertamente, yo no lo he visto. Sócrates, ¿pero qué? En materia de escultura, ¿has visto alguno que en actitud de decir sobre el mérito de las obras de Dedalo, hijo de Metión, o de Epeo, hijo de Panope, o de Teodoro de Samos, o de cualquiera de otro estatuario, y que se vea dormido, embarazado y sin saber qué decir de las obras de los demás escultores? Ión, no, por Zeus, no he visto a nadie en este caso. Sócrates, ¿no has visto? Me figuro a nadie, sea con relación al arte de tocar la flauta o el laúd o de acompañar con el laúd al canto, o sea en relación de la rapsodia que esté en este estado de pronunciar su juicio sobre el mérito de Olimpo, de Tamiras, de Orfeo y de Efemio, de Rapsoda de Itaca, y que tratándose de juzgar el mérito de Ión de Efeso se viese en el mayor embarazo y se considera incapaz de decir en qué es bueno o mal Rapsoda? Ión, nada, tengo que oponer a lo que dice Sócrates. Sin embargo, puedo asegurar que soy yo entre todos los hombres el que habla mejor y con más facilidad sobre Homero, y que cuando me escucha convienen en lo que bien que hablo, mientras que nada puedo decir sobre los demás poetas. Dime, yo te lo suplico, ¿de dónde puede proceder esto? Sócrates. Eso es lo que quiero examinar y quiero exponer mi pensamiento. Ese talento que tienes de hablar bien sobre Homero no es en ti un efecto del arte, como decía antes, sino que no se ve qué virtud divina que te transporta, virtud semejante a la piedra que Eurípides ha llamado magnética y que los demás llaman piedra heraclea. Esta piedra no sólo atrae los anillos de hierro, sino que se les comunica la virtud de algunas veces una larga cadena de trozos de hierro y de anillos suspidos los unos de los otros, y todos estos anillos sacan su virtud de esta piedra. En igual forma, la musa inspira a los poetas. Estos comunican el arte, sino por el entusiasmo y la inspiración que los buenos poetas épicos componen bellos poemas. Lo mismo sucede con los poetas líricos, de semejantes a los coribantes que no danzan sino cuando están fuera de sí mismos. Los poetas no están con la sangre fría cuando componen sus preciosas odas, sino que desde el momento en que toman el tono de la armonía y el ritmo, entran en furor y se ven arrastrados por entusiasmo, igual al de los bacantes, que en sus movimientos y embriaguez sacan de los ríos leche y miel y cesan de sacarlas en el momento en que cesa su delirio. Así es que el alma de los poetas líricos hace realmente lo que estos se alaba de practicar. No hice semejante a las abejas, vuelan aquí y allá por los jardines y vergeles de la musa y que recogen y extraen de las
fuentes de miel. Los versos que nos cantan en esto dice la verdad, porque el poeta es un ser alado, ligero y sagrado, incapaz de producir mientras el entusiasmo no les arrastra y les hace salir de sí mismos. Hasta el momento de la inspiración, todo hombre es impotente para hacer versos y pronuncian oráculos como los poetas. No compone merced al arte sino por una inspiración divina. Y dicen sobre diversos objetos muchas cosas y muchas bellas, tales como las que tú dices sobre Homero. Cada uno de ellos solo puede sobresalir en clase de composición. Aquel que arrastra la musa una sobresale en titirambo, otro en los elogios, este en las canciones destinadas al baile, aquel en los versos épicos y otro en los llambos, y todos los medianos fuera del género de su inspiración, porque está y no en el arte en la que preside a su trabajo. En efecto, si supiese hablar bien, gracias al arte en un solo género, sabría igualmente hablar bien en todos los demás. El objeto que Dios se propone al privarles del sentido y servirles de ellos como ministros de manera de los profetas y otros adivinos inspirados, es que al oírles, nosotros tengamos entendido que no son ellos los que dicen cosas tan maravillosas, puesto que están fuera de su buen sentido, sino que son los órganos de la divinidad que nos hablan por su boca. Tínicos de Calcide es una prueba bien patente de ello. No tenemos de él el más pieza en verso, que se digna de tenerse en cuenta, que supean que todo el mundo canta, la onda más preciosa que se ha hecho jamás, y que, como dice él mismo, es realmente una producción de las musas. Me parece que la divinidad nos ha dejado ver en él un ejemplo patente, para que no nos quede la más pequeña duda que si bien estos bellos poemas son humanos y hechos por la mano del hombre, son sin embargo divinos y de obra de los dioses, y que los poetas no son más que sus intérpretes, cualquiera que sea el Dios que los poetas para hacernos conocer esta verdad, quiera que sea el Dios que los poetas sea. El Dios ha querido cantar con toda intención la oda más bella del mundo, por boca del poeta más mediano. ¿No crees tú que tengo razón, mi querido Ion? Ion. Discúlpenme, cosas del destino. Proseguimos. Ion. Sí, por Zeus. Tus discursos, Sócrates, causan en mi alma una profunda impresión, y me parece que los poetas, por un favor divino, son para con nosotros los intérpretes de los dioses. Sócrates. ¿Y vosotros los rapsodas no sois los intérpretes de los poetas? Ion. También es cierto. Sócrates. Luego, hoy sois vosotros los intérpretes de los intérpretes. Ion. Sin contradicción. Sócrates. Vamos, respóndeme, Ion, y no me ocultes nada de lo que te voy a preguntar cuando recitas como conviene ciertos versos heroicos y conmueves el alma de los espectadores ya cantando a Odiseo en el momento en que, lanzándome al umbral de su palacio, se dé a conocer los pretendientes de Penélope y derrama sus pies una multitud de flechas, y o ya Aquiles arrojándose sobre Héctor, o cualquier otro pasaje conmovedor de Andromaca, de Hecuba o de Priamo. ¿Te dominas o estás fuera de ti mismo? Llena tu alma de entusiasmo. ¿No te imaginas estar presente a las acciones que recitas y que te encuentras en Ítaca o delante de Troya, en una palabra, en un lugar mismo donde pasa la escena? Ion. La prueba que me pones a la vista es patente, Sócrates, porque si he de hablar
con franqueza, te aseguro que cuando declaro algún pasaje patético, mis ojos se llenan de lágrimas y que cuando recito algún trozo terrible o violento, se me erizan los cabellos y palpita mi corazón. Sócrates. ¿Pero qué, Ión? Diremos que un hombre está en su sano juicio cuando, vestido con un traje de diversos colores y llevando una corona de oro, llora en medio de los sacrificios y de las fiestas, aunque haya perdido ninguno de sus adornos, o cuando, en compañía de más de 20.000 amigos, se le ve sobrecogido de terror, a pesar de no despojarle ni hacerle nadie ningún daño. Ión, no, ciertamente, Sócrates, puesto que es preciso decirte la verdad. Sócrates, ¿sabes tú si transmitís los mismos sentimientos al alma de vuestros espectadores? Ión, lo sé, muy bien. Desde la tribuna, donde estoy colocado, lo veo habitualmente llorar, dirigir miradas amenazadoras y temblar como yo con la narración de lo que oyen, y necesito estar muy atento a los movimientos que en ellos produce, porque si hago llorar yo me reiré y cogeré el dinero, mientras que si los hago reír yo lloraré y perderé el dinero que esperaba. Sócrates, ¿ves ahora cómo el espectador es el último de estos anillos que, como yo decía, reciben los unos de los otros la virtud que les comunica la piedra Heráclea? El rapsoda, tal como tú, el actor es el anillo intermedio, y el primer anillo es el poeta mismo. Por medio de estos anillos, el Dios atrae al alma de los hombres por donde quiere, haciendo pasar su virtud de los unos a los otros. Y lo mismo que sucede con la piedra imán, está pendiente de él una larga cadena de coristas, de maestros de capilla, de submaestros ligados por el lado de los anillos que van directamente a la musa. Un poeta está ligado a una musa, otro poeta a otra musa, y nosotros decimos a esto estar poseído, dominado, puesto que el poeta no es sui juris, sino que pertenece a la musa. A estos primeros anillos quiero decir, a los poetas están ligados otros anillos, los unos a este, los otros a aquel, e influido todos por diferentes entusiasmos. Unos sienten poseídos por Orfeo, otros por Museo, la mayor parte por Homero. Tú eres de estos últimos, Ión, y Homero te posee. Cuando se canta en tu presencia los versos de algún otro poeta, tú te haces el soñoliento y tu espíritu no te suministra nada, pero cuando se te recita algún pasaje de este poeta, despiertas en el momento de tu alma, entra, por decirlo así, en movimiento. Y te ocurre abundantemente que hablar, porque no es en virtud del arte, sino de la ciencia, el hablar de tu Homero como lo haces, sino por una inspiración y una posesión divina, y los mismos que los coribantes no sienten ninguna otra melodía que la del Dios que los posee. No olvida las figuras y palabras que corresponden a este aire sin fijar su atención en todos los demás. De la misma manera, tú, Ión, se hace mencionar de Homero. Homero. Aparece sumamente afluente mientras que permaneces mudo tratándose de los demás poetas. Me preguntas cuál es la causa de esta facilidad de hablar cuando se trata de Homero y de esta infecundidad cuando se trata de los demás, y es aquel el talento que tienes para alabar a Homero. No es en ti efecto del arte, sino una inspiración divina. Ión. Muy bien dicho, Sócrates. Sin embargo, sería para mí una sorpresa si tus razones fuesen bastante poderosas para persuadirme de que cuando hago el elogio de Homero estoy poseído y fuera de mí mismo. Creo que tú mismo no creerías si me oyeses discurrir sobre este poeta. Sócrates. Pues ven, quiero escucharte, pero antes responde a esta pregunta. Entre tantas cosas como Homero trata, ¿sobre cuáles hablas tú bien? Porque sin duda tú no puedes hablar bien sobre todas. Ión, vive seguro, Sócrates, de que no hay una sola en la que no esté en este estado de hablar bien. Sócrates, probablemente no de las cosas que tú ignoras y de que Homero trata. Ión, ¿cuáles son las cosas que Homero trata y yo
Ignoré. Sócrates. Homero no habla de las artes en muchos parajes y muy detenidamente. Por ejemplo, el arte de conducir un carro. Si pudiera recordar los versos, te lo diría. Ion. Yo lo sé. Voy a decírtelos. Sócrates. Recíteme pues las palabras de Néstor a su hijo Antíloco cuando le da consejos sobre las precauciones que debe tomar para evitar el tocar a la meta en la carrera de carros en los funerales de Patroclo. Ion, inclínate. Le hice bien preparado sobre tu carro a la izquierda al mismo tiempo con el látigo, y la voz apura al caballo de la derecha, aflojando las riendas. Haz que el caballo de la izquierda se aproxime a la meta, de manera que el cubo de la rueda hecho con arte parezca tocar con ella, y que sin embargo evite tropezarla. Sócrates, basta. ¿Quién juzgará mejor, Ion, si Homero habla bien o mal en estos versos, en médico o un cochero? Ion, el cochero, sin duda. Sócrates, ¿es porque conoce el arte que corresponde a todas estas cosas por otra razón? Ion, no, sino porque conoce este arte. Sócrates, Dios ha atribuido a cada arte la facultad de juzgar sobre la materia que a cada una correspondan, porque no juzguemos mediante la medicina las mismas que conoce por el pilotaje. Ion, verdaderamente no. Sócrates, ni por el arte de la carpintería lo que conoces por la medicina. Ion, de ninguna manera. Sócrates, ¿no sucede lo mismo con todas las demás artes? Lo que no es conocido por una, no es conocido por otra. Pero antes de responder a esto, dime, ¿no reconoces que las artes difieren unas de otras? Ion, sí. Sócrates, en cuanto puede conjeturarse, digo, que una es diferente de otra, porque esta es la ciencia de un objeto y aquella de otro. ¿Piensas tú lo mismo? Ion, sí. Sócrates, porque si fuese la ciencia de los mismos objetos, ¿qué razón tendríamos para hacer diferencia entre un arte y otro arte, puesto que ambos conducían al conocimiento de las mismas cosas? Por ejemplo, yo sé que estos son 5 dedos y tú lo sabes como yo. Si te preguntase si lo sabemos ambos por la aritmética o lo sabemos tú por un arte y yo por otro, dirías sin dudar que por un mismo arte, la aritmética. Ion, sí. Sócrates, respóndeme ahora la pregunta que estábamos a punto de hacerte. Antes, y dime si crees con relación a todas las artes sin excepción, que es necesario que el mismo arte nos haga conocer los mismos objetos y otro arte objetos diferentes. Ion, así parece. Sócrates, por consiguiente, el que no posee un arte no está en estado de juzgar bien de lo que se dice o se hace en virtud de este arte. Ion, dices verdad. Sócrates, con relación a los versos que acabas de citar, juzgarás tú mejor que el cochero, si Homero habla bien o mal. Ion, el cochero juzgará mejor. Sócrates, porque tú eres rapsoda y no eres un cochero. Ion, sí. Sócrates, el arte de rapsoda es distinto que el del cochero. Ion, sí. Sócrates, puesto que el distinto tiene que ser la ciencia de otros objetos. Ion, sí. Sócrates, pero que cuando Homero dice que Ecamedes combina de Néstor de Amacón que estaba herido en un brebaje y se expresa así: hecho vino pramnio, rapso queso de cabra con un rayo de bronce, espolvoreó la mezcla con una blanca harina y les invitó a beber. ¿Pertenece al médico o al rapsoda juzgar si Homero habló bien o mal? Ion, a la medicina. Sócrates, y cuando Homero dice, ella se lanzó a lo profundo como desciende el plomo así el cuerno de un buen rey, montarás en que se pone el anzuelo y lleva la muerte a los voraces peces. Vimos que corresponde al pescador más bien que a la rapsoda el calificar estos versos, y si lo que expresan está bien o mal dicho. Ion, es evidente, Sócrates, que esto corresponde al arte del pescador. Sócrates, mira ahora, si tú me presentarás la cuestión siguiente. Sócrates, puesto que encuentra en Homero los objetos cuyo juicio pertenece a cada uno de estos diferentes artes,
Busca en igual forma en estos poetas los objetos que pertenecen a los adivinos y al arte divinatorio, y dime si Homero se ha expresado bien o mal sus poesías en este punto. Ve ahora con qué facilidad y con qué verdad yo te respondería. Homero habla de esos objetos en muchos pasajes de su Odisea. Por ejemplo, en aquel adivino Teclimes, nacido de la raza de Melampo. Dime, dirige estas palabras a los pretendientes de Penélope. Ah, miserios, qué mal es ese que padecéis, noche oscura que envuelve la cabeza y el rostro, y abajo las rodillas crecen los gemidos bañándose en las lágrimas las mejillas, y así los muros con los hermosos interlocumonios están rodeados de sangre, llenan el vestíbulo y el patio las sombras de los que descienden al tenebroso Erebo. El sol desparció del cielo una horrible oscuridad, se extiende por doquier. Homero en muchos pasajes habla de esta manera, como cuando describe el ataque del campamento de los helenos, donde se leen estos versos. Pero detuviéndose indecisos en la orilla del foso cuando ya se disponía a atravesarlo, por haber aparecido encima de ellos y a su derecha una ave agorera, un águila de alto vuelo llevando en las garras un enorme dragón sangriento, vivo palpitante que no había olvidado la lucha, pues encorvándose hacia atrás hirióla en el pecho cerca del cuello. El águila penetrada de dolor dejó caer el dragón en medio de la turba y chillando. Voló con la rapidez del viento. Esto te diría y otros turba y chillando voló con rapidez. Estos te diría y otros semejantes son los pasajes cuyo examen y juicio pertenece al adivino. Ión, en esto no irás más que la verdad. Sócrates, tu respuesta no es menos verdadera. Ión, lo mismo que te he señalado en la Odisea y en la Ilíada, pasajes que pertenecen unos al adivino, otros al médico, otros al pescador, designante tú ahora. Ión, tú que conoces mejor que yo a Homero los pasajes que son del resorte de la Rapsodia y que te corresponde examinarla y juzgar con preferencia a los demás hombres. Ión, te respondo, Sócrates, que todos son de la competencia del Rapsoda. Sócrates, pero eso no lo decías hace poco. Como tienes tan mala memoria, no es propio de un Rapsoda ser tan olvidadizo. Ión, pues, ¿qué es lo que yo he olvidado? Sócrates, ¿no te acuerdas haber dicho que el arte del rapsoda es distinto que el del cochero? Ión, sí, me acuerdo. Sócrates, ¿no has confesado que siendo distinto tiene que conocer de otros objetos? Ión, sí. Sócrates, el arte del rapsoda seguro lo que tú dices, no conocerá todas las cosas como no las conocerá el cochero. Ión, quizá es preciso exceptuar esta clase de objetos. Sócrates. Sócrates. Pero tú entiendes por esta clase de objetos todo lo que pertenece a las otras artes. Por consiguiente, ¿qué objetos sabrás de conocer tú como rapsoda, puesto que no puedes conocerlos todos? Ión, conoceré, creo yo, los discursos que se ponen en boca del hombre y de la mujer, de los esclavos y de las personas libres, de los que obedecen y de los que mandan. Sócrates, quiero decir que el rapsoda sabrá mejor que el piloto. ¿De qué manera debe hablar el que manda una nave batida por la tempestad? Ión, no, para eso será mejor el piloto. Sócrates, el rapsoda sabrá mejor que el médico los discursos que habrán de valerse los que dirigen a enfermos. Ión, no, lo confieso. Sócrates, quiero hablar de los discursos que convienen a un esclavo. Ión, sí. Sócrates, por ejemplo, ¿pretendes que el rapsoda y no el vaquero? El vaquero lo sabrá que no es preciso decir que amsar las bestias cuando están irritadas. Ión, no. Y sabrá mejor que un trabajador en lana o no un trabajador en lana o lo tocante a su trabajo. Ión, no. Sócrates, sabrá mejor los discursos de que un general debe valerse para inspirar ánimo a sus soldados. Ión,
Sí, he aquí lo que el Rapsoda debe conocer. Sócrates, ¿pero qué? ¿El arte del Rapsoda es el mismo que el arte de la guerra? Ion, por lo menos yo sé muy bien cómo debe hablar un general de ejército. Sócrates, quizá, Ion, estás versado en el arte de mandar la tropa. En efecto, si fuese a la vez buen picador y buen tocador de laúd, distinguirías los caballos que tienen buena o mala marcha. Pero si yo te preguntase mediante qué arte conoces los caballos que marchan bien, si por tu cualidad de picador o por lo de tocar de laúd, ¿qué me responderías? Ion, te respondería que como picador. Sócrates, en igual forma, si conociese los que tocan bien el laúd, no confesarás que este discernimiento lo hacías como tocador de laúd y como picador. Ion, sí. Sócrates, pues bien, puesto que entiendes el arte militar, tienes este conocimiento como hombre de la guerra o como buen rapsoda. Ion, importa poco, a mi parecer, en qué concepto. Sócrates, como dice que importa poco, el arte rapsoda es el mismo, a juicio tuyo, que el arte de la guerra, o son dos artes diferentes. Ion, yo creo que el mismo arte. Sócrates, de manera que el que es buen rapsoda es también buen general de ejército. Ion, sí. Sócrates, Sócrates. Por esa razón, el que es buen general de ejército es igualmente buen rapsoda. Ion, por la misma razón, no lo creo. Sócrates, ¿por lo menos crees que un excelente rapsoda es igualmente un excelente capitán? Ion, seguramente. Sócrates, ¿y no eres tú el mejor rapsoda de toda Elade? Ion, sin comparación, Sócrates. Sócrates, por consiguiente, tú, Ion, eres el capitán más grande de toda Elade. Ion, yo te lo garantizo. Sócrates, he aprendido el oficio de Homero. Sócrates, en nombre de los dioses. Ion, ¿cómo siendo tú el mejor capitán y el mejor rapsoda de Elade, andas en la ciudad citando versos y no estás al frente de los ejércitos? ¿Piensas que los helenos tienen gran necesidad de un rapsoda con su corona de oro y que para nada necesitan un general? Ion, nuestra ciudad, Sócrates, está sometida a vuestra dominación. Vosotros mandáis nuestras tropas y no necesitamos de ningún general. En cuanto a vuestra ciudad y la de Lacedemonia, no me elegirán para conducir sus ejércitos, porque os creéis vosotros con capacidad para hacerlo. Sócrates, mi querido Ion, ¿no conocéis a Apolodoro y Cicicio? Ion, ¿quién es? Sócrates, el que, el que los atenienses han puesto muchas veces a la cabeza de sus tropas, aunque extranjero, y Fanóstenes de Andros y Heraclides de Clazomenes, que nuestra república ha elevado al grado de generales y los primeros puesto a pesar de ser extranjeros, porque han dado pruebas de su mérito. Y no escogerá para mandar sus ejércitos y comará de honores a Ion de Efeso, si se le considera digno de ello, pues que vosotros los efesios no sois atenienses de origen, y Efeso no es una ciudad que no cede en nada a ninguna otra. Si dices la verdad, Ion, si es el arte y la ciencia a lo que debes tu buena inteligencia de Homero, entonces obras mal conmigo, porque después de haberte alabado por las bellezas que sabes de Homero y haberme prometido que me harás partícipe de ellas, veo ahora que me engañas porque no solo me haces partícipe, discúlpeme, engañas, porque no solo me haces partícipe, sino que tampoco quieres decirme cuáles son esos conocimientos en que sobresales por más que te he apurado y semejante a Proteo. Giras en todos sentidos, tomas toda clase de formas y para librarte de mí concluyes por transformarte en general, para que yo no pueda ver a qué punto llega tu habilidad en la inteligencia de Homero. Por último, si es el arte el que debes esta habilidad y comprometido como estás a mostrármela, falta a tu palabra, entonces tu procedimiento es injusto. Si por el contrario, no el arte sino una inspiración divina, se debe el que digas tan bellas cosas sobre Homero,
por estar poseído y sin ninguna ciencia, como te dije antes, en este caso. No tengo motivo para quejarme de ti, por lo tanto, mira si quieres pasar a mis ojos por un hombre injusto o por un hombre divino. Ion, la diferencia es grande. Sócrates, es mucho mejor pasar por un hombre divino. Sócrates, en este caso, Ion, te conferimos precioso título de celebrar a Homero por inspiración divina y no en virtud del arte. Y hemos terminado el capítulo número 5 de Diálogos de Platón. Muchas gracias a todos por escucharme, perdón por las interrupciones y les deseo bendiciones en sus corazones.